A veces ocurre un evento del que todos hablan, discuten, debaten y luego olvidan en un tiempo récord, y a veces nadie le presta mucha atención. Bueno, los especialistas ahí gritaron un poco, discutieron y en teoría no debería preocuparle a nadie. Pero cambia nuestra percepción de la vida, o a veces toda nuestra vida cambia y la época se mide ya como antes y después de eso. Sí, uno de esos eventos ocurrió recientemente y empezamos a sentir, como se dice, el reflejo de la Tierra por la sensación de otro cambio en el mundo. Vimos cambios en la comprensión del mundo. Entonces, Egipto, año 2025, Giza, no Gaza, las pirámides, pero esperen, ahora viene algo muy grande e increíblemente importante desde mi punto de vista. Las pirámides en Giza siempre han causado asombro, hay 3 pirámides allí y ahora se ha descubierto algo que dejó a los investigadores en shock, simplemente en shock. Durante los próximos 15 minutos van a descubrir muchas cosas realmente extraordinarias que pueden cambiar por completo nuestra comprensión de la historia, posiblemente de miles de años atrás, en una dirección totalmente diferente. Pero primero, ¿qué sabíamos y qué nos sorprendía antes? Primero el argumento y luego el descubrimiento del milenio. La Gran Pirámide de Keops está compuesta por 2,5 millones de bloques que tuvieron que ser extraídos de alguna cantera, sacados, transportados hasta el lugar de la construcción y colocados sobre los bloques ya instalados. Y el peso de los bloques que había que arrastrar y levantar hasta, digamos, bueno, hasta una altura realmente enorme. Bueno, pesaban hasta 15 toneladas. ¿Quién los movía? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo los levantaban? ¿Por qué en la edad de bronce era más fácil para los constructores mover bloques de 15 toneladas que, digamos, juntar piedras más pequeñas y pegarlas con algo? ¿Tenían helicópteros, grúas, camiones volquete o tenían algo diferente o tal vez las personas eran de otro tamaño o fuerza? Además, la base de estos 2,5 millones de bloques está nivelada con una precisión de varios milímetros y la plataforma no es tan grande si donde se encuentra la base de la pirámide son 52,000 metros cuadrados. Para que quede claro, son 8 campos de fútbol. La Esfinge, que está justo al lado de la pirámide de Jafra, así la llaman la pirámide de Jafra, sufrió por la influencia de la naturaleza, pero estando en medio del desierto, tiene huellas de la acción del agua. Si eso es cierto, entonces significa que fue creado mucho antes del gran diluvio y estuvo mucho tiempo bajo una capa de agua. Los egiptólogos afirman que fue creado en el año 2500 antes de nuestra era, o sea, hace unos 4500 años. Ellos no tienen una fecha exacta, simplemente descifran varios dibujos, letritas, jeroglíficos, algo más, y dicen lo que eso significa. Así entendemos que eso fue hecho en ese entonces, pero desde mi punto de vista, esos dibujos pudieron haber sido hechos 2500 años después de que lo construyeron. Bueno, está bien, hay quienes discuten con ellos. Está tallado de un solo bloque de 20 metros de altura, o sea, tiene una longitud de 73 metros. No existe nada igual en el mundo, ni se ha conservado algo así, y tampoco producimos algo similar. Pero entonces, ¿de dónde viene la acción del agua? Del agua, no del sol ni de la arena, sino del agua. Quizás fue creado hace 100,000 años, 1000 años antes de la creación de la Esfinge. Si creemos en esta versión, entonces empezó a desarrollarse. La primera cultura de nuestra civilización se llama la Sumeria, con las primeras ciudades que, bueno, cada una, alrededor del templo de uno de los dioses del panteón, el dios supremo Anu, como a veces lo llaman, y su esposa, la diosa del amor, la guerra y el poder Eana o Inanna, según otra pronunciación.
Más tarde en Egipto empezaron a llamarla Ishtar, eran los protectores de la ciudad. Uruk se llamaba, los sumerios llamaban, al propio An y a su familia. Entonces, él, cuando era supremo o superior, o cuando había muchos de ellos, toda la familia, Elohim, había muchos supremos, los superiores. Él luego se transformó en el Dios principal, por así decirlo, y ya aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en la Torá, como el Elohim. Teniendo en cuenta ahora, como entendemos, no a ese mismo En, sino, por así decirlo, a otra persona. Así que ese mismo En y su esposa Inanna no vivían en la Tierra, ellos vivían en otro planeta. Nibiru, que orbitaba alrededor del Sol en una órbita elíptica llamada cometaria, no planetaria, sino cometaria. O sea, muy lejos, luego de regreso cerca del Sol, otra vez allá muy lejos, luego otra vez cerca del Sol y así sucesivamente. Giraba en esa elipse, así es como giraba. Sí, cada 3000 años regresa a la Tierra y luego otra vez se va por 3000 años, o sea, 1500 años va, luego allá da la vuelta y empieza a ser atraída de regreso. Y los dos hijos de este mismo En, uno era el hijo legítimo de Inanna, se llamaba Enlil, y el otro hijo, si recuerdo bien la leyenda, era de una concubina, se llamaba Enki. Fueron enviados a la tierra, a la que llamaban Eridu, que significa, traducido de las lenguas semíticas como el sumerio y similares. Casa lejos de casa, es decir, llamaban a la tierra la casa lejos de casa. Neslava, los primeros humanos en la tierra, es decir, aquellos que crearon allí la primera, sociedad y vivieron una vida organizada. Tenían animales que usaban allí para la carne, la leche y cosas así, para la lana. Pero antes del diluvio, en la tierra estaban los sumerios, quienes aprendieron a construir, tocar instrumentos musicales, resolver fórmulas matemáticas complejas e incluso, modificar la genética de plantas y animales. Hubo un periodo en el que, de los sumerios, de Mesopotamia, vamos a llamarlos mesopotámicos, surgieron varios cereales que claramente, como el trigo, no es trigo silvestre, fue domesticado por alguien, o sea, su genética fue modificada, lo cual es totalmente fantástico. Por supuesto, ¿de dónde aprendieron los sumerios? ¿Quién les enseñó? Está claro que alguien lo hizo. Y ellos siempre llaman a esto Dios, es decir, Él, por así decirlo. Y su gente, ellos son, digamos, mensajeros y ángeles. Ahí, por así decirlo, en ruso se dice ángeles, en inglés también. En hebreo, en realidad, no son exactamente ángeles, simplemente son, por así decirlo, aquellos que Dios envió para transmitirnos algo. Entonces estaban esos mismos sumerios que hablaban un idioma parecido al hebreo y al arameo, parece que es una variante del hebreo, o al revés, el hebreo es una variante del arameo. No soy un gran especialista en este tema, pero son lenguas, digamos, naturales. Las primeras 3 pirámides y la esfinge están en Giza. Los sumerios, si las hicieron ellos, o si después de los sumerios las hicieron los egipcios, o si alguien las hizo incluso antes de los sumerios, pero según la leyenda sumeria, todo lo hacían bajo la dirección de estos, así es como los llamaban. O sea, los Anunnaki, es decir, el equipo de la nave de los extraterrestres, bajo el mando de los altos El o Supremos. Bueno, así los llamaban los sumerios, los llamaban a todos con una palabra interesante. Nefilim, o sea, los caídos de arriba, Lipol, significa caer, Nefilim, los caídos, como caídos del cielo, ellos cayeron del cielo. Y ahora, algunos de ellos gobernaban, algunos ayudaban, algunos dirigían, pero la sociedad humana surgió como sociedad y se formó, y así sucesivamente, bajo. Si llamamos a esas personas, si realmente se llaman Anunnaki, es decir, como personas, entonces bajo la dirección de estos mismos Anunnaki. Así que precisamente estas pirámides y el semilleón semihumano, es decir, un león con cabeza humana. Por cierto, es posible que este sea el símbolo del Dios Supremo de este mismo ANU y
causó furor en la arqueología moderna, y ahora realmente hemos llegado al meollo de nuestra conversación, de nuestra historia contigo. Ves un enorme monumento cultural de relevancia mundial que quedará congelado en el tiempo y asombrará a las personas durante miles de años. Han pasado miles de años desde entonces. En el siglo XXI, la gente ve las pirámides y dice, increíble que esto lo hayan hecho personas. Existen razones para creer que estas construcciones fueron erigidas utilizando alguna tecnología fantástica. Desde fuera, las grandes pirámides parecen solo enormes triángulos de piedra, como si la gente solo apilara bloques pesados. Su construcción parece demasiado perfecta para ser verdad. Las pirámides están hechas de más de 2 millones de bloques de piedra. Están colocados tan juntos y de manera tan perfectamente alineada que es imposible meter siquiera una hoja delgada de papel entre ellos. Durante miles de años no supimos quién, por qué ni cómo se construyó lo que vemos, pero resultó que hay una parte que no vemos, y esa parte realmente nos deja desconcertados. Al escanear desde arriba utilizando las tecnologías de imagen más avanzadas, los científicos descubrieron que debajo de las pirámides de Giza hay algo que los sorprendió. 8 enormes pozos en espiral que se extienden 648 metros bajo la pirámide de Jafra. Salas subterráneas más grandes que edificios de 25 pisos, túneles antiguos que hacen ver primitivo al metro moderno, y la pirámide que vemos desde hace milenios es solo la punta del iceberg. Lo que vamos a descubrir ahora va a cambiar 400-500 años de historia y todas las ideas de la arqueología. Yo soy Carol Ann, bienvenida al mundo, el intermundo. Un túnel, unos pilares como pozos de ascensor, enormes salones bajo tierra, toda una ciudad. De propósito y construcción desconocidos, todo esto lo vimos justo aquí. Entonces, bueno, lo que se llama tomografía, sí, por así decirlo, no sé cómo llamarlo con más precisión, o sea, se trata de una especie de radiografía desde el espacio. Pido disculpas, por Dios, por mi ignorancia. Sí, la mayoría de ustedes, estoy segura, están bien familiarizados con el principio de funcionamiento del radar tradicional que emite señales y luego mide cómo exactamente se reflejan y regresan. Existe una tecnología llamada radar de apertura sintética. Radar de apertura sintética, que cumple la misma función pero usa ondas electromagnéticas emitidas por satélites. El radar de apertura sintética se desarrolló en la década de 1950 y desde entonces se usa para cartografía militar, medir deforestación y monitorear la integridad de puentes y represas. Logró un gran avance en el campo de la arqueología gracias a su capacidad única para mapear grandes estructuras ocultas bajo tierra. En regiones como las llanuras mayas del sur de México y el norte de Guatemala, así como Angkor Wat en Camboya, donde la vegetación era tan densa que no se podía ver nada. Pero este equipo desarrolló una tecnología que no solo lee las ondas electromagnéticas reflejadas para buscar estructuras físicas. Detecta vibraciones diminutas, todo en la Tierra vibra de alguna manera. Por el viento, por el transporte cercano, por las constantes microvibraciones sísmicas de fondo de la propia Tierra. La mayoría de estas vibraciones son tan pequeñas que no las sentimos, pero existen. El radar satelital puede detectar estas diminutas vibraciones en la superficie de la pirámide y al analizar cómo se propagan estas vibraciones a través de la estructura, los investigadores pueden hacer un mapa de lo que hay dentro y debajo de ella. Disculpa la excursión a la ingeniería, pero es necesaria para entender lo que sucedió. Cerca de la base de la pirámide de Jefrina se descubrieron 5 estructuras idénticas, cada una con 5 niveles horizontales y techos inclinados, todas conectadas por caminos geométricos perfectamente rectos. No son formaciones naturales, parece que son espacios diseñados intencionalmente con dimensiones y distribución precisas, que en mi opinión se ven exactamente igual que esa formación en forma de Z de la pirámide de Keops. Pero esto es solo el principio. Debajo de estas estructuras superficiales, los escaneos revelan 8 formaciones cilíndricas que parecen ser pozos huecos verticales, cada uno rodeado por algo en forma de espiral que desciende hacia la tierra. Imagínate esto. 8 enormes sacacorchos que se hunden profundamente en la tierra, dispuestos en 2 filas paralelas que van de norte a sur, justo debajo de la base de la pirámide.
Según estos investigadores, la profundidad de estos pozos alcanza los 640. ¿Te lo pudiste imaginar? El Empire State Building tiene una altura de 443 metros, la Torre Eiffel apenas 330 metros. Estamos hablando de estructuras que son casi el doble de altas que la Torre Eiffel, pero hacia abajo en la Tierra, construidas hace miles de años. A esta profundidad extrema, los 8 pozos parecen fusionarse en 2 enormes estructuras cúbicas, cada una de aproximadamente 80 metros. Entonces, 3 pirámides y una esfinge están encima de algo sin que se entienda para qué. Pero paralelamente hay 8 túneles de este tipo, parecidos a los huecos de los elevadores, como ya mencioné, y los túneles terminan en una habitación aún más profunda, una especie de enorme, en 2 habitaciones. Disculpa, sí, ambos son cuadrados, cada lado mide 80 metros, o sea, la altura, como un edificio de 25 pisos, un rascacielos. Pero eso no es todo. el escaneo radar de apertura sintética también reveló un extenso complejo subterráneo que, según se supone, podría extenderse hasta una profundidad de 2 kilómetros, o sea, 1.2 millas bajo todo el territorio de la meseta de Giza. Y esta enorme estructura se encuentra a una profundidad de 2 kilómetros bajo las pirámides, 2 kilómetros hacia el interior de la Tierra. Si esto se confirma, sería un cambio total en la comprensión de los orígenes de nuestra civilización. 1960. Eso significaría que lo que vemos en la superficie en Giza, aunque es impresionante, podría ser solo la punta del iceberg y el inicio de algo aún más inusual. La pregunta principal es ¿para qué era esto? Si estas estructuras existen, como afirman los investigadores, ¿cuál era su propósito? El punto de vista tradicional es que las pirámides eran, en esencia, tumbas complejas, monumentos para guardar los restos de los faraones y ayudarlos en su viaje al más allá. Pero si estos hallazgos se confirman, esa explicación parece completamente insatisfactoria. ¿Quién construiría un complejo subterráneo a más de 1,5 kilómetros de profundidad y solo para entierros? Las propias investigadoras tienen teorías bastante controvertidas. Basándose en sus hallazgos en ambas pirámides, ellas suponen que las estructuras no eran tumbas en absoluto, sino máquinas complejas que utilizaban agua y propiedades acústicas para algún propósito aún desconocido. O sea, en el subsuelo, a 2 kilómetros bajo el desierto, no bajo el nivel del mar, a 2 kilómetros bajo el desierto, no sé si eso corresponde al nivel del mar o no. Fábricas estaban escondidas, fábricas de qué y por qué las escondieron, de quién las escondieron, para qué las escondieron. 3.000 años sobre las estructuras de Jefren se compararon con construcciones modernas como zonas activas de reactores nucleares que usan agua para enfriarse y plataformas marinas de extracción de petróleo. Los soportes cilíndricos se hunden profundamente en el agua, mostrando cómo funcionaban estas antiguas estructuras. Los pasillos en espiral alrededor de los pozos pudieron ser parte de un sistema complejo para controlar o usar recursos hídricos subterráneos. La meseta de Giza, cercana al río Nilo, ha tenido fluctuaciones en su nivel de agua subterránea durante milenios. ¿Fue posible que estos pozos se diseñaran para acceder a aguas subterráneas, quizá con un fin ritual o práctico? Hay pruebas de que el agua fue clave en las construcciones del antiguo Egipto. Investigadoras hallaron erosión hídrica en pasadizos y cámaras de varias pirámides. La cercana esfinge muestra signos similares de erosión por agua, los cuales han desconcertado a las geólogas durante décadas. Lo que les decía, la esfinge y partes de la pirámide estuvieron bajo el agua durante mucho tiempo. Es decir, parece que antes del diluvio, o sea, ya antes del diluvio, estaban ahí y fueron creadas por alguna razón junto con la parte subterránea. Bueno, claramente no las hicieron después del diluvio. Y luego el planeta Nibiru pasó cerca de la Tierra. Recuerden que les conté, la cometa va muy lejos, luego se acerca, pasa cerca y debajo de la Tierra, se aleja de nuevo y después vuelve a pasar sobre la Tierra y alrededor del Sol. Bueno, nosotros también nos cruzamos en el camino, así que pasó bastante cerca y con su gravedad provocó
un diluvio y parece que todo se inundó. Los textos antiguos detallan el uso de botes en procesiones funerarias hacia las pirámides. Aunque hoy este complejo está a varias millas del Nilo, evidencia geológica muestra que el cauce del Nilo ha cambiado mucho durante milenios y quizá hace mucho tiempo. Se acercaba al sitio donde están las pirámides. Los antiguos egipcios destacaron por su ingeniería hidráulica, creando sistemas de irrigación, relojes de agua y otros dispositivos. Parece que aprendieron esto de Yosif, hijo de Jacob, quien propuso un nuevo sistema de irrigación para Egipto. Después de que el faraón tuvo un sueño, según la leyenda tuvo un sueño, entonces el sueño de las 7 vacas gordas simbolizaba grandes cosechas durante 7 años, y luego el sueño de las 7 vacas flacas y las espigas marchitas simbolizaba, 7 años de terrible hambre. Después de eso, Yosif, al parecer, inventó el almacenamiento subterráneo de agua y los almacenes subterráneos, donde durante 7 años guardaban una quinta parte de la cosecha. Una quinta parte es Yamishia. Sabemos que esta ya es una palabra, porque no todos los judíos, no todos los esclavos salieron de Egipto, sino que salió la Jamishía. Es decir, los 20 judíos que estaban en ese momento en Egipto se fueron, los demás se quedaron en Egipto y se asimilaron. Así que los antiguos egipcios, al menos en cierto sentido, son, por así decirlo, un producto de la sangre egipcia, no sé ni qué sangre tienen, y también de la sangre hebrea. Así que de esta manera, porque Yosif creó estos almacenes y el agua, y por eso los egipcios sobrevivieron, e incluso tenían suficiente para vender y comerciar con los pueblos vecinos que no tenían estas reservas, de lo contrario habrían muerto de hambre. Las pirámides de Giza, casi con toda seguridad, fueron construidas miles de años antes de lo que dice la egiptología tradicional. Quisiera hacernos creer. Aclaremos que la datación de las pirámides alrededor del año 2500 a.C. nunca se ha basado en pruebas físicas directas. Se basó principalmente en suposiciones culturales e interpretaciones de jeroglíficos, muchos traducidos mucho después. Las propias construcciones cuentan una historia completamente diferente. Las huellas de la erosión en la Esfinge, que está ubicada justo al lado de la pirámide de Jafra, muestran signos claros de erosión por agua, que solo pudo haber ocurrido cuando en la región había lluvias intensas. Según los climatólogos, este tipo de precipitaciones atmosféricas ocurrieron por última vez en Egipto hace aproximadamente entre 10 y 12.000 años. Esto sitúa la construcción de la Esfinge miles de años antes de la era dinástica de Egipto. Estos pozos en espiral descubiertos recientemente, que descienden 648 metros bajo Jafra, otorgan un peso significativo a esta cronología alternativa. Estas estructuras solo pudieron construirse cuando el nivel del mar era mucho más bajo, ya que se extienden más allá del nivel actual del agua subterránea. Esas condiciones existieron en la última era glacial, que terminó hace unos 11.700 años. El gran diluvio no se menciona, pero parece que ocurrió en algún momento entre el 3800 y el 3200 a.C., es decir, hace unos 5500 a 6000 años, contando desde el día de hoy. ¿Qué encaja en este concepto? Otra coincidencia interesante en las fechas. Según la descripción de Platón, la Atlántida fue destruida alrededor del año 9600 a.C., al final de la era glacial, cuando inundaciones catastróficas cambiaban las costas globales. La estructura de Rishat en Mauritania, con sus anillos concéntricos que coinciden perfectamente con la descripción de Platón, está ubicada a solo 350 millas de la costa del norte de África. ¿Podrían los ingenieros de esta civilización ahora destruida haber traído sus avanzados conocimientos tecnológicos al Valle del Nilo? Cada vez hay más evidencia que indica que lo hicieron ellos o alguien más. Estas estructuras subterráneas bajo Jafra podrían ser la prueba más convincente de que una civilización avanzada se estableció en Egipto miles de años antes de los primeros faraones. Su sofisticado conocimiento de la hidráulica y la astronomía fue heredado poco a poco por las culturas egipcias posteriores, que construyeron sus estructuras sobre estos cimientos antiguos. La arqueología oficial sigue resistiéndose a estas conclusiones, pero cada nuevo hallazgo hace más difícil defender su postura si se confirman.
La escala colosal y la increíble precisión de estas estructuras subterráneas nos obligan a reconsiderar seriamente no solo lo que sabían sus constructores, sino también cuándo vivieron y quiénes eran realmente. Estas afirmaciones causaron debates acalorados. Muchos egiptólogos ponen en duda si la tecnología radar de apertura sintética es capaz de detectar de manera confiable estructuras a tales profundidades extremas. Otros señalan que estos hallazgos contradicen milenios de tradiciones funerarias egipcias y evidencias textuales. El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto aún no ha hecho una declaración oficial, lo que demuestra su cautela. Antes de aceptar afirmaciones tan revolucionarias, estoy segura de que se tendrán que presentar más pruebas antes de que estén dispuestos a aceptarlas, lo cual, en general, es bastante lógico. Lo principal es que no demoren las pruebas adicionales. Sin embargo, lo interesante del uso del método radar de apertura sintética, Doppler, es que se realiza desde un satélite orbital por una empresa privada de manera absolutamente no invasiva. Por eso, el gobierno egipcio no puede aceptar esto de ninguna forma. Y creo, y esto es solo una suposición mía hasta que sepamos más, pero me parece que los investigadores de este equipo están presentando este descubrimiento directamente al público, saltándose por completo el proceso habitual de revisión de hallazgos arqueológicos. Y eso me gusta mucho. He contado muchas veces que una de las personas menos críticas y con menos honestidad intelectual son los científicos profesionales. Bueno, por así decirlo, ahora no quiero tocar las disciplinas técnicas donde hay una verificación por el método científico y es sí o no, o se verifica o no se verifica. Y yo hablo más de los médicos, de los historiadores, de los filósofos, de los psicólogos. Es decir, bueno, normalmente son personas terriblemente rígidas y carecen absolutamente de honestidad elemental. Normalmente no digo que todos sean así, sí, simplemente así me ha tocado en la vida. Son un par de cientos de ellos y yo diría que 198 de ellos encajaban en esa descripción. Para ellos es importante, especialmente para los médicos, por cierto, no el conocimiento de la verdad, sino los beneficios que reciben. Y si lo reciben, es por algo projurídico. Si olvidé algo más, sí. Ni siquiera quiero abrir la boca al respecto. Si reciben esos beneficios por ocultar la verdad, entonces la ocultan. Así fue con Jordán Bruno, cuya teoría amenazaba con exponer su ignorancia, y el famoso descubrimiento de Semmelweis en Viena, que la causa de las muertes en las maternidades eran los microorganismos que los médicos y enfermeras transmitían de un paciente a otro. Entonces todos los médicos de repente se unieron para que nadie supiera que eran ellos los asesinos. Los médicos, ya sabiendo esto, se negaban a lavarse las manos después de atender a pacientes contagiosos y luego iban a asistir partos. Como imaginas, el bebé y la madre morían. Bueno, criaturas viles de hoy en día, por así decirlo, por dinero, por fama, con honores, nos mienten sobre las causas y consecuencias del calentamiento global. Ahora hablan de eso, o antes decían que era enfriamiento global, ahora por si acaso dicen cambio climático porque no tienen la menor idea de lo que va a pasar con eso. Vamos a llamarlo así, calentamiento, enfriamiento o enfriamiento, calentamiento. A ellos no les importa. Mientras haya dinero y honores sobre la mesa, dirán lo que quieras, absolutamente lo que quieras, y le mentirán a quien sea, incluso a su propia familia. Bueno, yo también he visto eso, pero no terminó ahí, no, ahora no terminó ahí. O sea, a diario. Ahora encuentran nuevas y nuevas estructuras, ramificaciones. En las pirámides de Giza, esta mañana se hizo un importante nuevo descubrimiento dentro de la Gran Pirámide de Giza. Detrás de estos enormes chevrones, ubicados sobre la entrada principal, por primera vez se logró mirar dentro, realizar un análisis preciso y dar una verdadera descripción del corredor norte. Durante más de 4.500 años pensamos que la Gran Pirámide ya había revelado todos sus secretos, pero estábamos equivocados. Un fallo durante el escaneo acaba de revelar un conducto oculto que nadie debía encontrar, y lo que se encuentra abajo hizo entrar en pánico a arqueólogos, físicos e incluso a informantes militares. Durante la investigación, al adentrarnos en la pirámide, todo se volvía cada vez más extraño. Cámara sellada, frecuencia zumbante, este gran logro arquitectónico, el esqueleto,
más antiguo que Egipto, y una bóveda de basalto que solo se abrirá cuando los cielos se alineen. Para construir pirámides de una escala tan grandiosa, necesitaban crear toda una infraestructura, y hemos encontrado su rastro. Esto no es solo otra historia de una tumba, esto cambia todo en el antiguo Egipto y quizá la historia de la humanidad. Un pozo secreto que nadie debía encontrar. Todo comenzó con una falla durante el escaneo. Científicos de la misión Scan Pyramids, usando la tomografía de muones, un método que rastrea partículas cósmicas para mapear estructuras densas, descubrieron una extraña cavidad bajo la base de la Gran Pirámide de Giza. Al principio creyeron que era un error, pero varios escaneos de la Universidad de Nagoya y el Comisariado de Energía Atómica en Francia lo confirmaron. Pozo vertical oculto bajo este antiguo monumento. Cuando buscas hallazgos arqueológicos, absolutamente todo lo que se encuentra dentro de la pirámide es realmente un gran descubrimiento. Una cavidad inusual, perfectamente recta, descendía más de 30 pies y se abría en una cámara. Esto no estaba documentado en los registros egipcios ni arquitectónicos, y solo este hecho sacudió a la egiptología. ¿Fue construida por una antigua raza de terrícolas o por los Anunnaki, esos que cayeron del cielo a la tierra? Algo que se produce a un nivel del fondo del océano, quizá a 2 kilómetros de la superficie del desierto. Son los mismos tipos que luego sacaron a los esclavos de Egipto, les dieron el maná del cielo y los 10 mandamientos. ¿O esto viene de mucho antes de nosotros y nuestros antepasados, incluso antes del Homo sapiens? Esto muestra cuánto aún no sabemos sobre este pedazo de gas congelado en el que vivimos. Y la Luna gira sobre su eje en el mismo tiempo que le toma orbitar la Tierra, por eso nunca vemos ese lado. Sin la Luna, la vida en la Tierra quizá no existiría. ¿Por qué? ¿Y la Luna estabiliza la inclinación del eje de la Tierra? Los misterios de la Luna realmente sorprenden. Según la leyenda sumeria, el planeta Tiamat, la madre de las aguas, que orbitaba alrededor del Sol, se partió por un impacto. Nibiru, que vino del espacio, produjo 2 partes. El 99% de la masa es la Tierra y aproximadamente el 1% es la Luna ahora. Y Nibiru, que vino del espacio abierto, tras el impacto cambió su trayectoria y quedó atrapada en el sistema solar. No sé si les gustó estar aquí o no, pero eso fue hace 4.5 millones de años y sospecho que nadie que estuvo en ese momento en Nibiru sobrevivió a eso. Así que no hay a quien preguntar y dirás, ¿qué me importa lo que pasó hace 4.5 millones de años? Y yo te responderé, tienes razón, si no te interesa, pues me temo que no te interesa. Todavía hay muchas cosas que hacen que nuestra vida sea plena, dinámica y que cada día sea un día nuevo. Descubrimiento. Me parece que solo hay 2 tipos de personas. Unos, inicialmente, digamos de manera inteligente, intelectualmente curiosos, sí, y los transeúntes, bueno, que los transeúntes sigan su camino. Ellos no me interesan, y mucho menos me interesa su opinión, y ustedes preguntarán, ¿sobre qué? Y les responderé, sobre nada en absoluto, la opinión de los transeúntes no me interesa. Durante una semana más seguirá estando mi libro Capitalismo 101. Dije que la quitaría antes del 31 de diciembre, pero de repente descubrimos que la nota al pie, el enlace que estaba debajo de mi video, no funcionaba. Me dijeron que eso a veces pasa, yo mismo no entiendo nada de este asunto. Funcionaba bien, hasta que de repente redirigió a la página equivocada. Muchos entraron ahí, intentaron y no recibieron el libro. Bueno, me disculpo por eso. Y todavía una semana más, hasta el 10 de enero, o sea, estará ahí ya con el enlace correcto. Entonces, el libro es gratis y como bono habrá 10 minutos. La hoja de ruta hacia la libertad se enviará gratis. Y después del día 10 pondré otro libro llamado En busca de Hugh. Bueno, y después veremos. Los que aún no lo han hecho, vayan y descárguenlo. Vale la pena leerlo, será divertido y me parece muy interesante. Eso es todo. Adiós. Hasta la próxima. Continuará.